Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy día es la segunda sesión de este ciclo de charlas sobre derechos digitales en el mes de la mujer, que se va a extender hasta un poquito más el mes de la mujer, temas de agenda, pero partió al menos el mes de la mujer. Hoy día la charla la va a presentar la profesora María Elena Santibáñez, es profesora de Derecho Penal y de la Clínica Jurídica de nuestra facultad, y se va a tratar sobre grooming y ciberbullying. Muchas gracias, profesora. Ya, gracias a ustedes por la invitación. Y qué bueno ver a tantos alumnos, no crean que los traje obligados. Pero ahí veo profesoras también que están presentes, así que qué gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, la verdad es que se me cayó esta cuestión, disculpe. Lo pasamos re bien nosotros con las redes sociales y hoy día ustedes están siempre conectados. De hecho, probablemente en este mismo minuto están varios de ustedes viendo redes sociales que le han escrito en WhatsApp. Entonces, la verdad es que nos tenemos que hacer cargo de que hoy día las redes sociales son un espacio de diversión, un espacio que ha captado además la atención, sobre todo de la juventud, pero también de todos, ¿cierto? Los viejos también. Y la verdad es que cada vez más tempranamente, ¿sí? A pesar de todos los riesgos que existen en relación con estos espacios y además de los perjuicios que trae, de hecho, respecto de niños. Si ustedes, no sé si se han interiorizado en relación con esto, pero desde el punto de vista médico solamente, la exposición de niños a pantallas, como puede ser un celular, sobre todo de niños menores a 3 años, ¿cierto? Significa que ese niño va a alcanzar un potencial intelectual a lo menos un 20% menor al resto de niños que no son expuestos a pantallas. O sea, es una realidad así de cruda. Y sin embargo, nosotros vemos en los mall o en la calle a niños pequeños de 1 año que frente a cualquier llanto o maña inmediatamente es expuesto a celulares, ¿cierto? Y la verdad es que uno piensa, supiera la mamá el daño que le está haciendo a este niño al exponerlo tan tempranamente. Bueno, ese niño no se va a meter en redes sociales, sino que nosotros somos los que lo exponemos a esas redes. Sin embargo, ya tempranamente, y ya voy a empezar como desde pequeño, niños y niñas, ¿cierto? Están siendo objeto hoy día de violencia sexual por medios digitales. Lo mismo pasa respecto de adultos, ¿cierto? En este caso adultas, porque esta charla está principalmente enfocada en mujeres. Sin duda que lo que tiene que ver con violencia sexual expone mucho más a la mujer, y de hecho las cifras hablan de un 62% más bien de mujeres que son víctimas de violencia sexual vía digital versus hombres. Sin embargo, en comparación con el resto de la violencia sexual, ¿cierto?, hace que esa diferencia entre hombres y mujeres no sea tan grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de las vías digitales es menos la brecha que existe entre víctimas mujeres y víctimas hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque también niños hombres son expuestos a violencia sexual muy tempranamente. No tanto adultos, como así pasa respecto de mujeres, que tratándose de adultos, más bien las mujeres son las que son víctimas de violencia sexual, pero en el caso de niños, la verdad es que los niños hombres también están altamente expuestos a violencia de esta naturaleza. Y sabemos que la violencia sexual en general y en el caso de la violencia sexual digital afecta en términos porcentuales mucho más a menores de edad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal forma de acceso a los más pequeños, ¿sí? Y más pequeñas? A través de juegos online, ¿sí? Eso no solamente acá en Chile, sino que esto viene de Estados Unidos, en que juegos online que son conocidos por nosotros, Roblox y otra serie de juegos, ¿cierto? Hoy día han significado una alerta, sobre todo en Estados Unidos, en relación con juegos peligrosos para efectos de menores de edad. ¿Por qué? Porque muchas personas que en el fondo quieren atentar contra menores de edad utilizan esta vía, porque evidentemente que el juego en línea es súper atractivo para el menor de edad y la menor de edad. Así las cosas. Me tocó, de hecho, la suerte de estar en Estados Unidos el año pasado, en el FBI y todo, justamente viendo este tema de la violencia digital. Así las cosas, no sé si ustedes se ubican, bueno, algunos no tan niños probablemente jueguen todavía esos juegos online, ¿sí?
en que el juego exige ciertos premios, ¿cierto? Ustedes pueden ir comprando puntos, ¿cierto? Para efectos de acceder a premios o a distintas, otro perfil, etcétera. Y uno lo sabe porque los hijos de uno, mi hijo por lo menos siempre me está pidiendo plata para esta cuestión. Ya, entonces, ¿cuál es una fórmula? Porque uno siempre le dice no, o sea, no voy a gastarme toda la plata en ti porque creo que no es bueno, ¿cierto?, incentivar eso. Entonces, ¿cuál es una fórmula que se ha empleado? Es, en el fondo, ofrecerle al niño, el amigo, el supuesto amigo en línea, ¿cierto?, que se plantea como José o Juanito, ¿cierto?, niño de 8 años, que en realidad corresponde a un sujeto de 30 años, ¿cierto?, que se hace pasar, evidentemente, por una forma de contactar a estos niños. Y entonces le dice, no tengo plata para comprar más, y el niño que dice, yo te pago, ¿sí? Yo te compro. ¿Sí? Y de esa manera, entonces, ingresan a perfiles que son mucho más peligrosos para los niños y comienzan a tener rápidamente contacto con imágenes sexualizadas, ¿cierto? Y comienzan a tener contacto también con personas, con mayor cantidad de personas que pudiesen tener estos perfiles. Eso se lo muestro como un fenómeno que tiene que ver con más bien niños, ¿ya? Fenómenos como más recientes en materia de violencia sexual, que lo peor de todo, para todos nosotros, es que se esconden bajo figuras aparentemente súper inocentes, ¿cierto? Y uno dice respecto de la niña o niño, ¿qué está haciendo? Está jugando, ¿sí? Sin darse cuenta que en realidad está haciendo, por ejemplo, en ese mismo minuto, está siendo preparado para un acto de violencia sexual digital, ¿sí? Ya, más adelante, niñas, por ejemplo, de 12 o 13 años que comienzan a tener contacto, y ahí es importante esto, lo que les decía de las redes, la forma en que acceden a las redes, por ejemplo, con perfiles privados o con perfiles públicos, ¿cierto? Sin duda que el perfil público es un perfil mucho más peligroso para efectos de las personas que conocen. Entonces uno dice un perfil privado, y el perfil privado significa que solo va a conocer a niños de su edad, ¿sí? ¿Y cómo ustedes se cercioran de que esas personas con las que están teniendo interacción son niños de esa edad? Evidentemente que estos sujetos lo que hacen es falsear la edad que tienen, ¿cierto? Incluso utilizar perfiles y fotografías falsas de niños para efectos de caer en este grupo y ser admitidos por el chico o chica que está teniendo acceso a Internet. Entonces, respecto de ya adolescentes o preadolescentes, comienzan a haber contacto, a veces y se hacen amigos, ¿cierto? Y entonces en esa amistad de repente puede comenzar a escalar y ya empezar una relación derechamente más afectiva. Luego de esa relación afectiva que comienza, me voy a sacar fotografía, envían fotos falsas y te pido fotos a ti, ¿cierto? Ya. Y por tanto, envíame fotos. Ya estamos ahí, ¿en qué contexto? Díganme ustedes, ya estoy hablando ahí. ¿En qué contexto? Todos los que tuvieron penal, por favor, los que han sido mis alumnos. Derechamente ya estamos en contexto de grooming, ¿cierto? Que es en el fondo a través de las redes sociales, ¿cierto? A través del uso de la tecnología, pedir a menores de edad que envíen fotografías o imágenes de ellos o de otros menores, ¿cierto? Con significación sexual. Y entonces luego de que envían esto, que ya es constitutivo de delito, ¿cierto? Eso, pedirle que envíen este material, ¿qué hace el sujeto? Le señala después, bueno, la verdad es que yo no soy tal persona, soy tal sujeto, tengo 30 años y tú me enviaste ese material, ¿sí? Por lo tanto, voy a tomar contacto con tus padres para decir lo que estás haciendo, ¿sí? A cambio de que no lo haga, dame tal cantidad de dinero, ¿sí? O bien, júntate conmigo para efectos de escalar en la violencia sexual que viene. Y eso ha significado un incremento, por lo menos en Estados Unidos, del suicidio adolescente. Muchos suicidios adolescentes vinculados a extorsiones vía digital, ¿ya? Con esto lo que les quiero decir es que esta es una realidad de la cual no se habla, ¿sí? Y que está en nuestra vida cotidiana permanentemente. Piensen que en este sentido ustedes pueden tener más herramientas porque son todas personas adultas, entiendo que no hay ningún menor de edad acá, ¿cierto? ¿O sí? No. Y entonces pueden tomar ciertos resguardos que también son resguardos que llegan hasta cierto punto. Por ejemplo, ya más adelante comienzan a tener
contactos a través de redes que claramente son más peligrosas, como pudiese ser Tinder o Grindr o Bumble, ¿cierto? Todos estos sitios para tener citas, ¿cierto? De hecho, actualmente estoy en un juicio oral por un violador serial que todas las víctimas son conocidas a través de redes sociales, específicamente, sobre todo Tinder, ¿ya? De hecho, WhatsApp y Tinder e Instagram aparecen como las redes sociales en que más frecuentemente se pueden cometer estos ilícitos, ¿ya? O sea, en la práctica, la mayoría de estos ilícitos, el contacto se hace a través de esas vías, ¿ya? Bien, entonces, lo cierto es que estas conductas están hoy día insertadas en nuestra sociedad. Todavía nosotros no tenemos el fenómeno tan grande como pasa en Estados Unidos, pero para allá vamos. Y cada vez se encuentran nuevas formas, ¿cierto?, de poder acceder, ¿sí? Por lo mismo, entonces, ¿y cómo acceden estos sujetos, sobre todo cuando son chicos? A través de plataformas que sean atractivas para los chicos, como por ejemplo lo que les decía al comienzo, que son los juegos en línea, ¿ya? Bueno, entonces, respecto de lo que pasa en Internet, tenemos solo ciertas figuras delictivas, ¿ya? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hago frente a esto? Uno, que entiendo que no es lo que querían que les hablara, pero me parece importante señalarles también, uno tiene que ver con todas las conductas que pueden tener los colegios de prevención, ¿cierto? Por el tema de tratarse de menores de edad. Y ahí yo creo que la mayoría de los colegios, no todos, se han subido un poco a esta campaña, pero me parece que no suficientemente, porque la verdad es que no está alertándose acerca de los peligros que hay en esta materia. Una herramienta útil que, si bien no estaba pensando en esto, pero termina en definitiva permitiendo prevenir en alguna forma la mayor comisión de estos delitos, tiene que ver con esta política que han adoptado muchos colegios, justamente de no permitir el uso de celulares, y con eso en el fondo acortan el tiempo de exposición a pantallas, independiente del tema del daño que se puede producir al cerebro, a los estudios. También permite prevenir porque hay menor tiempo de exposición, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando ahora? Los que tienen hijos sabrán que los chicos que están yendo al colegio, que pasa esto, de que les quitan los celulares en los colegios, ¿cómo llegan a la casa? De cabeza, por lo menos el primer tiempo. Después parece que se están acostumbrando más a esta política de deprivación, ¿cierto? Como que parece como una droga, a el contacto con celulares. En segundo lugar, advertir acerca de esto de los perfiles falsos, ¿cierto? De repente, piensa en una cosa, en el cerebro, sobre todo de niños más pequeños y de adolescentes que están todavía en un rango etario en que están formando su personalidad. En general, todo lo que pasa en Internet muchas veces es bastante más cercano a ellos que la vida misma, ¿sí? Y entonces lo perciben como algo absolutamente real, ¿sí? Y por lo mismo, por ejemplo, cuando una persona le plantea una amenaza por Internet, la vive vívidamente, o sea, como que hubiese sido en persona, ¿sí? Lo que no tienen, sobre todo cuando han sido criados desde pequeños, digamos, con este contacto a través de las redes, muchas veces no tienen posibilidad de distinguir entre lo que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad real, valga la redundancia. Bueno, entonces una cosa tiene que ver con la prevención, ¿cierto? En segundo lugar, ahí está la obligación que tienen los colegios asociados a la obligación de denuncia, ¿cierto? Cuando se sabe de situaciones que tienen que ver con violencia digital. Pero yo les pregunto, ¿cuál es la regla respecto de adolescentes y niñas que cuando han sido víctimas de violencia digital acuden a un adulto para efectos de contarle que está pasando esto? ¿O más bien adoptan otro tipo de medida? ¿Qué creen que es más común? ¿Que acudan a un adulto o que le digan a un amigo? ¿O que directamente quieran tomar ellas sus resguardos y lo que hagan es, por ejemplo, cambiarse el perfil a perfil privado, ¿cierto? O bloquear a la persona, ¿sí? Em, Sin perjuicio que puede seguir estando expuesta. De hecho, muchos sujetos lo que hacen es inventar un nuevo perfil y a través de ese perfil volver a conocerla. Y está comprobado eso, que un sujeto puede conocer a una persona, ser bloqueado, al día siguiente ser aceptado bajo otro perfil, ¿sí? Porque ya sabe además cuáles son los gustos de la persona y por lo tanto va a tratar de entrar por ahí. Bueno, entonces,
en primer lugar, tendría que ver con esto que les digo de prevención tanto en el colegio como en las casas, ¿cierto? Y para eso está el tema de los controles parentales, pero los controles parentales no parecen ser suficientes, ¿ya? Y luego está esta obligación de hacer denuncia y de hablar con los chicos en relación con esto, ¿ya? De repente meterse. Uno, por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo que juega juegos en línea y uno, si bien no está mirando a la persona, escucha el tipo de conversación que tiene, ¿cierto? Porque está teniendo y entonces de repente uno se da cuenta de contenido que parece que no corresponde a un niño de 7 años, ¿sí? Lo que podría indicar claramente que más bien se trata de otro tipo de persona, ¿cierto? Bastante más adulta que está tratando de interactuar a través del tema del juego en línea. Entonces ahí está el control parental, pero seamos realistas, nosotros igual trabajamos, no estamos con los chicos todo el tiempo, ¿cierto? Que sería a lo mejor una forma de prevenir más adecuada. De tal manera que me parece que lo primero es empoderarlo, ¿cierto? Respecto a que cualquier cosa, o sea, una, que tomen prevenciones y en segundo lugar, que cualquier cosa adviertan al adulto en relación con que está siendo víctima o le está pasando esto, más que siendo víctima, porque evidentemente el niño no les va a decir, yo estoy siendo víctima de violencia sexual, ¿cierto? Lo importante es que ustedes le transmitan que cualquier situación que los incomode, ¿sí? Porque eso es al final, que los incomode sencillamente se los digan. Si ustedes conversan con personas que han sido víctimas de violencia sexual, que entre paréntesis corresponde a un número altísimo de la sociedad, altísimo, y hay probablemente en cualquier grupo social que ustedes conversen con chicas, ¿cierto? Van a advertir que la inmensa mayoría de esas personas ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual durante su vida, de este tipo o a través de tíos, en primos, qué sé yo. Y entonces, si ustedes conversan con ella, ¿cómo lo experimentan? ¿Sí? No lo experimentan sintiéndose víctima de una agresión sexual, lo tienen claro. Eso más bien ocurre siendo bastante más adulta, sino que se refleja en esto que les estoy diciendo. No me gustó o sentí incomodidad, ¿sí? Era algo extraño para mí, por ejemplo, porque no tienen idea del contenido de esas conductas. Y por eso que es mucho más peligroso las conductas que se realizan respecto de niños, ¿cierto? Porque es bastante más fácil poder llegar a niños y niñas que llegar a personas adultas, ¿ya? Bien, y luego está entonces lo que tiene que ver, que es lo que querían que yo les dijera, con qué hace nuestro ordenamiento jurídico para atacar las conductas de ciberbullying y conductas constitutivas de grooming y violencia sexual en general vía digital. Y entonces ahí, desde luego, todos los que tuvieron penal sabrán que la gran protección que da nuestro ordenamiento jurídico tiene que ver con menores de edad, ¿cierto? Es respecto de menores de edad que existen mayor cantidad de figuras delictivas que permiten sancionar y perseguir estas conductas, ¿cierto? Y hacer las denuncias respectivas. Y entonces ahí, en primer lugar, y en esto han habido cambios en nuestra legislación recientes, hace un poquito más de un año, en diciembre, no del año pasado, sino que del año anterior, que sancionan, de hecho, lo que es el grooming. Este tipo penal existe desde el año 2011, pero fue modificado, ha tenido diversas modificaciones, ¿cierto? Y entonces se sanciona con la misma pena, el inicio precedente, esto es con pena de presidio menor en su grado máximo, o sea, de 3 años y un día a 5 años, al que determina a una persona menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir, ¿sí? Al que determina a una persona menor de 14 a enviar este material. Ahora, una cuestión relevante, porque uno pudiese decir, lo determina, lo obliga, ¿sí? Parece ser un poquito excesivo respecto a menores de 14 años, ¿cierto? Parece ser que cualquier conducta de solicitación ya respecto a menores de 14 años ya podría caber dentro de esta figura, ¿ya? Así que tomen este concepto en términos amplios, ¿ya? ¿Y qué es lo que lo determina a realizar? Enviar, entregar o exhibir, ¿ya? Basta que le muestre, por ejemplo. No es necesario que le envíe. Ahora, ¿cómo lo pruebo? Eso, igual como los delitos sexuales, en que solamente tengo la palabra de la niña y la palabra del agresor que dice que no pasó esto. Es mucho más difícil, en el fondo, probar la sola exhibición, salvo que existieran testigos, ¿cierto? Por ejemplo, amigos que hayan estado presentes durante esta actividad.
¿Y qué es lo que se le obliga o se le determina a enviar, entregar o exhibir? Imágenes o grabaciones en que se representan acciones de significación sexual de su persona u otro menor de 14 años. De significación sexual supone, por ejemplo, cualquier pose que tenga algún contenido sexual, que se ponga el dedo en la boca, por ejemplo, con clara insinuación sexual. Disculpen, estamos en una materia en que tenemos que hablar de estas cosas ya, así que yo no sé si esto va a estar grabado, pero son constitutivas de delito. Si vinieron para acá, vinieron voluntariamente, así que saben que estas son las cosas que vamos a hablar. Entonces, no es necesario que el chico esté desnudo, a eso voy, ¿sí? Que tenga significación sexual esa acción. Y eso lo voy a observar con un criterio objetivo. Objetivamente, esta pose, esta niña, por ejemplo, mostrando su escote o sin exhibir genitales, aludiendo a los genitales o poniéndose la mano en la boca, etcétera, o, por ejemplo, haciendo ruidos emulando un acto sexual, ¿ya? También tendría significación sexual esa conducta. Y en segundo lugar, que ya hay directamente la sola exhibición de la imagen que tenga o grabación que tenga que ver con los genitales de la persona, también ya estaríamos derechamente en el ámbito del grooming, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, parece ser que se conforma con menos este tipo penal que el solo concepto de producción de material pornográfico, porque en el caso de producción de material pornográfico infantil, yo pudiese tener genitales de niños o niñas, ¿cierto?, en contextos distintos, por ejemplo, en la playa, etcétera, y no puedo decir que ese material que tengo es material pornográfico. Suele suceder, por ejemplo, que los niños pequeños de repente los hacen bañarse desnudos en la playa, ¿cierto? Y si hay una foto en familiar, eso no saldría del concepto de material pornográfico. Ahora, si yo hago que una niña me envíe ese material, ¿sí?, aunque haya sido en ese contexto, el solo envío, por tratarse de genitales, ya estaríamos en contexto de grooming, ¿ya? Entonces, esa es una fórmula para abordar estos casos. Ahora, en general acá ya, por eso es importante cuando llegan las denuncias, uno al tiro les pregunta, bueno, ¿le mostraste algo? ¿Te pidió que le enviaras algo? Y en ese sentido, también lo bueno de estas modificaciones es que al hablar de enviar, entregar o exhibir, ¿cierto?, permite adelantar la punibilidad en el sentido, por ejemplo, que el sujeto le diga, ¿tienes fotos? A verlas, listo, estamos, ¿sí?, en el contexto de grooming. Antes había que esperar a que el sujeto la enviara, ¿sí?, lo que claramente que era mucho más peligroso. Eso por un lado. En segundo lugar, entonces, en relación con menores de edad, tenemos las conductas asociadas a la pornografía infantil, ¿cierto? Que tiene que ver con sujetos, por ejemplo, que sacan fotos, ¿sí?, en que se sanciona la producción, la comercialización y el almacenamiento de material pornográfico infantil. De tal manera que si el sujeto, por ejemplo, tiene en su poder fotos que se ha sacado la persona, aun cuando esa persona se las haya enviado voluntariamente, eso es importante que lo sepan, estamos igual en contexto de almacenamiento, por ejemplo, ¿ya? O producción. ¿Por qué? Porque en esto, en general, uno tiene que hacer la distinción y cuando llegan a verlo uno, víctima, uno sabe que cuando se trata de menores de edad, la protección es total, ¿sí? Vamos a ver ahí, algunos están pensando, chuta, cuando estaba pololeando, no sé qué, ya. Ok, la ley da una salida, ¿cierto? Porque permite, la ley de responsabilidad penal adolescente permite que en contextos de consentimiento, en el fondo en que hay envío, ¿sí?, de material con consentimiento, incluso respecto de menores de 14 años, se permite, se autoriza esa conducta, o sea, se entiende que no es delito. Así las cosas, entonces, esos casos no se debiesen perseguir. Distinto es la situación en que sujetos sin conocimiento de la persona y sin no conocimiento y además consentimiento, envía ese material que le envió. Ahí es distinto, ¿cierto? Porque ahí no ha dado su consentimiento y por lo tanto no estaríamos en la figura del artículo 4. Ya, ¿de qué otra forma pudiese tener cabida este tipo de
conducta. Les voy a contar un poco lo que tenemos, que no es tanto, por cierto, o sea, hay conductas que todavía siguen quedando de repente en el vacío y uno dice, ¿y dónde cabe esa conducta? Parece ser que no hay un tipo penal todavía que permita protegerlo. Ya les voy a ir advirtiendo al tiro cuáles podrían ser. Y eso hace que permanentemente, y va a seguir siendo así, se estén pensando en reformas en materia de delitos sexuales, sobre todo las vinculadas a violencia sexual vía digital, ¿cierto? Porque cada vez hay nuevas formas. Entonces podríamos ir tal vez en casos a propósito de imágenes a la figura del delito de violación a la privacidad del 161A, ¿cierto? Que castiga al que sin consentimiento de la otra persona capte, intercepte, grabe, reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie, instrumentos, ¿cierto? O podrían ser imágenes en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. ¿Ya? Tendríamos esa figura que, interesante esto, no solo se aplica a menores de edad. En este caso lo tengo también respecto de adultos, ¿ya? Así que ahí habría una figura a la cual se podría acudir, ¿ya? Ahora, la pena no es tan baja, es hasta presidio menor en cualquiera subgrado y multa. Y si divulga, la pena es mayor. Y también está una figura nueva que apareció a propósito de la ley que conocimos todos como, y ustedes la deben haber conocido como la ley del piropo, ¿cierto? Que es la ley que sanciona el acoso sexual callejero, que establece además un nuevo tipo penal en que castiga al que ahora en lugares públicos o de libre acceso público capta, graba, fotografía, videos o cualquier registro de genitales o partes íntimas del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. O sea, incluiría genitales, ano o, por ejemplo, la zona pectoral, que sería zona íntima sin su consentimiento. Ahora, esta norma, que también aplica a adultos y niños, y me refiero a adolescentes, acuérdense que se creó a propósito de todos estos enfermitos que andaban sacando fotos en los metros y en las micros, ¿cierto? Y ponían el celular abajo y después iban a recogerlo y sacaban fotografías, ¿cierto? No es necesario que el genital esté desnudo, porque precisamente está pensando que la gente que anda en la calle está con ropa interior. Entonces, esa es una buena figura que permite justamente dar protección a la intimidad de adultos y de niños y evitar la captación de imágenes. Pero tiene un problema. ¿Cuál es? Se circunscribe solo a ámbitos ahora públicos. ¿Se fijan? Entonces, tendrían que darse las hipótesis de la otra norma, de que sea en los casos de lugares privados. Por lo mismo, ya hay una propuesta de reforma legislativa en el sentido de que todas estas acciones vinculadas a captación de imágenes, así como las que tienen que ver con el acoso sexual callejero, se puedan también extender a lugares privados, ¿sí? Porque ahí uno se pregunta, por ejemplo, a propósito de todo lo que pasa en contextos universitarios, ¿puede tener cabida el 161A? Por ejemplo, ¿es un lugar privado o es un lugar público? ¿Sí? Y ahí entonces uno va distinguiendo, ¿cierto? El baño es un lugar público o un lugar privado. ¿Qué les parece a ustedes? Público o privado. ¿No? El baño acá cuando ustedes van parece ser un lugar público o de libre acceso al público, ¿cierto? A mí me parece que sí. Acá el patio, lo mismo. Ahora, la oficina del profesor o el baño privado que tiene el profesor en la oficina. No me gusta contar tantas cosas porque después digo, Dios mío, quizás qué estoy haciendo. Estoy mostrándole todas las cosas que en realidad tienen protección a través de la ley y casos que quedan ahí, que han sido discutidos por los tribunales, ¿ya? Y entonces ahí uno se da cuenta que hay un vacío y debiese extenderse. Y de hecho hay una propuesta que va en ese sentido, ¿ya? Ya, entonces eso es lo que habría en materia de protección derechamente en que se hace referencia a contextos que pudiesen ser digitales y que incluya a menores de edad y a adultos. Ahora, quiero mostrarles contarles algunas
algunas sensaciones, porque se han hecho varias encuestas en relación con qué es lo que les pasa a los chicos que han sido expuestos a violencia sexual digital. En primer lugar, comentarles respecto a las conductas. Por ejemplo, respecto a la violencia sexual. ¿Cuántos han vivido violencia digital? Estamos pensando en personas menores de 18 años. Entre los 12 y los 14 años, mujeres, un 22%, ¿cierto? Señala haber vivido violencia sexual de carácter digital. Y entre los 15 y los 18, un 41%, ¿cierto? Lo que habla de que, al parecer, los adolescentes serían, en Chile por lo menos, esto es una encuesta realizada en nuestro país, los más expuestos a esta violencia. Y en el caso de los hombres, no es menor, porque entre 12 y 14 años, un 13%, ¿ya? O sea, más de la mitad que las mujeres, a diferencia de lo que pasa, en ese rango etario es bastante importante la violencia digital que se puede ejercer respecto de hombres, y entre 15 y 18 años, un 24%, ¿ya? Ahora, se les pregunta también en relación con esto que les decía, ¿sienten que lo que les pasa a ustedes en Internet puede afectar su vida? Y más de la mitad de las personas menores de edad señalan que sí, ¿ya? Que es algo que realmente les afecta en su vida cotidiana. Y fíjense que en relación con el autocuidado que tienen los chicos y chicas, y digo chicos y chicas, no tan niños, pues estoy pensando de menores de 18 años, porque no son ustedes hace poco tiempo probablemente. Y ahí el mayor cuidado respecto de cómo se relacionan en las redes sociales los tienen hombres o mujeres, pregunto. ¿Quién tiene más cuidado en redes sociales, hombres o mujeres? ¿Qué creen ustedes? Mujeres. Un 10% de menores de 18 años dice que mujeres que hablaría con cualquier persona que le pida amistad. Y en el caso de los hombres, no tampoco tanto más, pero responden un 15%, ¿ya? O sea, en el fondo parece ser que también hay no sé si a ustedes les pasa, bueno, son menores, pero en general yo creo que viene una costumbre que es bien machista en realidad, pero de cuidar más siempre a la mujer que respecto del niño, ¿cierto? Como que el niño no le fuera a pasar nada y hoy día son chicos que son igualmente muy expuestos. Ya, entonces, ¿qué tipo de conductas constitutivas de violencia sexual? Alguien me ha enviado fotografías de genitales sin haberlos pedido, ¿ya? Eso es una conducta muy habitual que refleja violencia sexual. Y ahí me voy al tiro, alguien me ha enviado fotografías de genitales. Chuta, no cabe en ninguna de las conductas que les dije, ¿cierto? Porque ahí no me hace que yo envíe. Y ahí, entonces, ¿qué hago? ¿Tiene sanciones? Sí. El que, estoy en conducta de abuso sexual sin contacto corporal, el que sin realizar una acción sexual para procurar, en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realiza acciones de significación sexual ante una persona menor. O sea, nos iríamos a una hipótesis que está consagrada en nuestro Código Penal, que sería la primera del abuso sexual sin contacto, ¿ya? O sea, esa figura sí la tiene. Y en el caso de adultas, ¿qué pasa esto? ¿Tiene alguna sanción? Hola, ¿cómo está? Le manda la fotografía, que sería una conducta de exhibicionismo. Y entonces ahí, y eso se ha resuelto así, uno pudiese tratar de buscar alguna forma de encuadrarlo en un acoso sexual, considerando la Internet como un lugar público, ¿sí? Y de esa manera, entonces, que tuviese algún tipo de sanción. ¿Qué otro tipo de conductas que son sancionadas o sea, de las cuales son víctimas? Señalan que alguien me ha escrito para hacerme peticiones de tipo sexual
o pedirme fotografías íntimas sin yo querer hacerlo. Y ahí entonces estamos directamente en conducta asociada a grooming, por ejemplo, ¿cierto? Cuando le pide que le envíe fotografía y si le pide que haga, esto también es importante, si le pide que haga o realice actividades sexuales delante de él, ¿cierto? Que para estos efectos pudiésemos entender que vale igual que cuando se usa la cámara, pudiésemos irnos a otra de las conductas de abuso sexual sin contacto corporal que sanciona al que determina, perdón, esa ya la dije, al que se determina una persona menor de 14, o sea, menor de edad, a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro. ¿Sí? Pudiésemos ir a esa conducta. Pero nuevamente estamos en contextos de alta protección a menores de edad, por supuesto. ¿Ya? Ya. Luego, otra conducta que se denuncia bastante por los menores de edad, a propósito de la violencia digital, alguien me ha escrito insistentemente a pesar de que no he respondido a sus mensajes, ¿sí? Y ahí, fíjense, el porcentaje es bien alto. En el caso de niñas, entre 12 y 14 años, 50%, y entre 15 y 18 años, 64%. ¿De qué estoy hablando acá? El que está insistentemente, eso es directamente acoso, o también puede ser llamado dentro de las conductas hostigamiento, ¿cierto?, de la persona. Y ahí pudiese tener entonces alguna salida. Estos casos, bueno, si son menores de edad, ya les decía que tengo mucho más de lo cual, muchas más normas de las cuales echar mano, pero si no, no nos olvidemos que eventualmente pudiésemos acudir al acoso sexual callejero, ¿cierto? Cuando habla de que sanciona con penas, en todo caso, ínfimas. Son penas de prisión o multa, en este caso en este caso no, de prisión, en el caso de propósito del hostigamiento, conducta consistente en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. Y ahí tendrían entonces la figura respecto de mujeres adultas, ¿ya? Pero eso se sanciona con penas bastante bajas, ¿ya? Ya, y entonces, ¿cómo se siente la persona en relación con esto? Esto es bien relevante porque el daño que puede ocasionar a menores de edad, el tema de la violencia sexual digital puede ser bastante grave. Yo en esto quisiera hacer una distinción, ¿ya? Y les pido por favor que tengan en cuenta que tengo harta experiencia en esto porque he dedicado toda mi vida a esto, ¿ya? Claramente que no podemos comparar las gravedades de las conductas, ¿cierto? No todas las conductas asociadas a violencia sexual tienen la misma gravedad y me parece que por lo mismo el Código Penal tiene que hacer una distinción ahí en cuanto a la pena aplicable respecto de cada conducta. Sin duda que las conductas que afectan a menores de edad van a tener mayor incidencia en su vida, ¿cierto? Entonces, eso lo recoge el legislador dando más protección y estableciendo además penas más altas. Miren cómo se sienten los niños y niñas que han sido y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. Sienten rabia, asco, tristeza, algunas dicen que le da risa, pero en menor porcentaje, miedo, y entre paréntesis, esa risa muchas veces responde a risa, se fijan como nerviosa, que en realidad es como una forma de respuesta, miedo, ansiedad, y se sienten vulnerables, sienten vergüenza y, ¿qué es lo que siente la mayoría? Se siente culpable. ¿Quién accedió a la red? ¿Sí? Si le van a decir a la mamá, ¿qué le va a decir la mamá? Y yo te dije, así que nunca le digan eso, ¿cierto? Yo te dije porque eso en el fondo hace que el chico nunca más quiera contar una situación de vulneración y lo que ustedes necesitan es eso, ¿cierto? Que el chico hable, ¿sí? A mí me pasó en alguna oportunidad una situación cuando era bien chica, ¿y qué hice? Lo primero que hice fue que hablé de inmediato. Por lo tanto, la persona no insistió más. ¿Por qué? Porque sabía que no le iba a ir bien acá. Por eso es importante que desarrollen esa habilidad respecto de los niños y adolescentes que muchas veces están viviendo sus mundos, y las niñas igual, o sea, adultas, jóvenes como usted, en el fondo se encierran en sí mismas y no hablan con nadie. Y eso es lo peor. Ese es, les diría al tiro, el mejor escenario para el sujeto que quiere agredir. ¿A quién va a buscar? ¿A quién va a buscar?
Dígame, pues si no es baladí que cuando ustedes ven a estos agresores sexuales y ven las víctimas, ¿qué características tienen las víctimas? Ha muerto su padre o ha muerto su madre, son hijos de padres separados, los padres tienen problemas de alcoholismo, son niños que están botados. Entonces, esos son los niños que buscan, ¿cierto? Niños, ojalá, lo más tímidos posibles, sin capacidades de socialización, ¿cierto? Y eso hace que esto se perpetúe, ¿sí? Ya, entonces, esto es lo que sienten. Ahora, ¿qué sienten? Esto eran las mujeres. ¿Qué sienten los hombres? Un porcentaje muy alto dice que les da risa, ¿ya? Otros dicen que no sienten nada. Otros dicen que sienten rabia, tristeza, asco. Otros indican, qué interesante, unos dicen miedo, pero miren qué interesante esta respuesta del niño. ¿Y qué sentiste? Y esto grafica todo, que tiene que ver con la ignorancia en estas materias. No supe qué sentir. No saben cómo reaccionar frente a esto que nunca han estado expuestos, ¿cierto? Ya, y entonces lo que les quería comentar en relación con el daño que se genera, a lo mejor la persona lo puede superar, corresponde a un episodio, lo puede superar más fácilmente que otra. Va a depender un poco también de las herramientas y de el núcleo familiar en que se encuentre. Yo les diría, con mi experiencia, que el apoyo del núcleo familiar es fundamental para ver la diferencia entre personas que logran salir de una situación así versus las que se comienzan a aislar cada vez más y termina a veces en situaciones mucho más graves como pudiese ser un suicidio. Pero lo que está comprobado en relación con este tema, a diferencia de lo que se pensaba hasta, yo les diría, los años 2000, 2005, y que siguen pensando sobre todo personas adultas, y generalmente hombres más, que la conducta sexual más grave está vinculada a la agresión por parte de un desconocido, y eso no es verdad, ¿ya? Sin perjuicio que es muy grave, pero el daño más grave tiene que ver con situaciones que a veces son normalizadas, como por ejemplo, bueno, es una causa en curso, ¿cierto? Pero si fuese verdad, una situación, un caso que debiese haber generado bastante daño tiene que ver con la denuncia reciente que acabamos de saber respecto a esta persona que es un actor conocido, ¿cierto? Vale decir, la agresión sexual que proviene de una persona con la que ustedes tienen especialmente apego, como puede ser su padre o su padrastro, o a lo mejor su hermano, ¿cierto? O sea, una persona con la que ustedes tienen mucha cercanía, si la agresión proviene de esa persona y si se perpetúa en el tiempo, si es crónica y permanece. Ese escenario es el peor desde el punto de vista del daño generado, ¿ya? Eh, Tuve un caso recién de una persona bueno, estudiante que salió de la universidad, ahora que es profesional, varón, que fue violado por su padre desde los 10 hasta los 20 años, ¿ya? Bueno, esa situación yo les diría que es como el ejemplo paradigmático de un caso en que uno esperaría un daño prácticamente, o que uno se pregunta en realidad qué es lo que me pasa a mí cuando estoy con él, cómo esta persona logró sobrevivir. Eso es, po, ¿cierto? Ahí sí que yo puedo hablar derechamente de sobreviviente. Entonces de repente da un poco de lata cuando uno se da cuenta de que se habla de este término de sobreviviente respecto de cualquier agresión sexual y no es lo mismo, ¿ya? Hay que ver varias cosas para efectos de ver, en definitiva, qué situación parece más grave y va a tener que ver también con las características de personalidad probablemente de esa víctima, pero además aquellas que objetivamente generalmente van a generar mayor daño. Y piensa en una cosa que también es importante, que uno dice, ya, pero esta persona no se opuso y el sistema la va a castigar por eso seguramente y está todo casi caricatura que se hace del sujeto preguntándole, bueno, ¿y usted por qué no se opuso? Bueno, afortunadamente ahora en juicio tenemos las herramientas para oponernos a esas preguntas, ¿cierto? Que son preguntas claramente victimizantes, porque probablemente uno de los temas que más va a incidir en el daño a la víctima es el no haber hablado antes, ¿cierto? Sobre todo si a propósito de no haber hablado antes, este sujeto que yo conocía que era un agresor sexual, pudo seguir agrediendo a otras personas, a otros niños. Y entonces ahí el daño es mucho mayor, ¿se fijan? Porque no solo es lo que le pasó a ella o él de sentirse culpable, sino que además por el no haber actuado permitió que en el fondo el sujeto agrediera y a lo mejor mi hermana o mi prima, si yo hubiese hablado, no hubiese pasado esto.
Y por eso es bien común en los juicios, por ejemplo, que yo tengo que aparezcan sujetos que han agredido de 3 sobrinas a 3 sobrinas y luego durante el juicio aparecen 4 más que fueron agredidas hace 20 años, porque el sentimiento de culpa que tienen es tremendo, de no haber hablado antes, por ejemplo. Bueno, ahora, no sé qué hora es. Ay, chuta, ya, fin. No sé si, es que quería decirles una cosa solamente importante que tiene que ver con las funas, a propósito del tema también de la violencia digital, que también es una forma de violencia. Ustedes saben que el tema de la funa, que es una situación ilícita, el hecho de funar a una persona, puede generar responsabilidad también, ¿ya? ¿Y qué tipo de responsabilidad puede generar? Por ejemplo, que el sujeto o la niña, porque puede ser hombre o mujer, se querelle por injuria, ¿cierto? Por injuria o calumnia. Y también a esa víctima que inició el proceso y comenzó con una funa, les digo al tiro que entra con el pie izquierdo al proceso penal, ¿cierto? Porque claramente que no es el mismo trato que va a tener una persona que ha iniciado el proceso de violación a través de funas colectivas. Y por otro lado, está la posibilidad también de una figura que ampara a menores de edad, que es la figura del trato degradante, ¿ya? Que es una nueva figura o sea, relativamente nueva, que justamente permite levantar como bien jurídico este atentado contra la dignidad de la persona cuando se trata de situaciones en que se denosta a un sujeto, por ejemplo, y esto tiene mucha importancia a propósito del tema del bullying, por ejemplo, en los colegios. ¿Sí? A través por medios digitales, que es súper común, ¿ya? Y el daño que genera es tremendo, no solamente violencia sexual, sino que ya no alcanzamos a hablar de bullying, pero en el fondo una forma de hacerlo es a través de vías de redes, porque las redes permiten el anonimato, ¿cierto? Y entonces la gente es mucho más valiente por las redes sociales, es como una especie de esquizofrenia que tienen todos los sujetos. El sujeto acá, en la vida real, y ahora el perfil que tengan miedo, o otra persona, ¿cierto? En las redes sociales. Y cuando va que va junto con otros más, es como que ya ahí sí que somos monstruos, ¿cierto? Y son capaces de generar estas conductas de bullying que llevan en muchas ocasiones incluso a los suicidios de personas que son víctimas de bullying. Y entonces una forma pudiese ser, en el caso de menores de edad, el trato degradante, que sanciona, que eso es importante que lo sepan, porque no ha tenido tanta aplicación en la práctica, pero yo he tenido varios casos en que me ha tocado perseguir incluso a personas, inspectores de colegio y profesores, porque sanciona no solo las conductas activas, sino que conductas omisivas que realizan, por ejemplo, profesores o inspectores que están al cuidado de menores de edad y que sabiendo que está pasando esto, no hacen nada para impedirlo. Eso les quería contar. Muchas gracias y quiero que me hagan preguntas, pues sé que tienen, ¿ya? No sé si tienen preguntas. Ah, ya. Qué bueno, están callados que están, ya. Aló, aló. Sí. Aló. Ahí sí. Ahí sí. Quiero plantear dos casos, que es algo que yo he visto bastante en redes sociales, que es sobre los mismos padres que exponen a sus hijos, algunos sin querer y otros con quererlo. Y específicamente me refiero a TikTok, que a diferencia de Instagram, de WhatsApp, de Tinder, no es o sea, la función de TikTok no es precisamente enviar mensajes, sino que es la creación de contenido. Y hay muchas cuentas de padres y familias que se enfocan en sus hijos. Hay unos que exponen a su hijo sin quererlo, que no sé, pueden ser fotos muy inocentes, videos, fotos, lo que sea, que termina siendo material que los pedófilos utilizan y hacen una recopilación del contenido proporcionado por los mismos padres. Ese es un caso, y el otro que encuentro que es mucho más terrible, que son los padres que exponen a su hijo y los ponen haciendo actividades sugerentes precisamente para obtener dinero, obtener donaciones, obtener regalos de los pedófilos que son como, por decirlo así, fans de estas cuentas. Y son conductas que aparentemente son muy inocentes. Por ejemplo, recuerdo un caso de una mamá que subió un video lavándole los dientes, o sea, bueno, las encías en realidad a su bebé de meses de nacido. Y esto claramente los pedófilos lo veían de otra forma, porque le metía como el dedo con el cepillo a la boca
y le llamaba la atención y le decían, hay gente que toma ese video y que con inteligencia artificial, por ejemplo, cambiaban el CPI por otra cosa. Ese es uno de los casos. Y también hay otro que ha sido bien polémico, que es una cuenta de una mamá que sube videos de su hija y que recibe dinero, recibe donaciones. Los comentarios de esos videos son asquerosos, tienen millones de reproducciones y también cientos de miles de descargas. Y, por ejemplo, así para ilustrar más o menos de qué tratan estos videos, hay uno de estos en los que la niña se traga un chicle y dice algo como, hoy me lo tragué, ¿eso está bien? Y las descargas que tiene ese video, o sea, es asqueroso. Entonces, ¿qué podría pasar con eso? Porque uno lo ve con una mirada inocente, uno no siendo un pedófilo, y claramente esto no es una conducta sexual, pero que para los pedófilos obviamente es muy sugerente. Esos son los dos. Ya, como son consultas, si una consulta, yo pensé que me iba a preguntar un caso particular que conocía, porque ahí te iba a cobrar al tiro, pero ya, no, quería, a ver, comentarles en relación con esto que pudiesen ser, a ver, ahí nos encontramos, no hablamos de eso, cuando son adultos los que hay detrás, ya nos trasladamos hacia otras figuras que son las figuras asociadas al favorecimiento de la explotación sexual de menores de edad. ¿Ya? Y ahí hay muchas veces que son padres. Es súper común, ¿sí? O sea, más común de lo que uno quisiera. Y si en los casos de violencia sexual la inmensa mayoría de los agresores son hombres, sin embargo, tratándose de conducta asociada a explotación sexual, irrumpen muchas mujeres también. No más que los hombres, pero en un número mucho más significativo que respecto de la violencia sexual, digamos, que nosotros conocemos tradicional. Y entonces ahí pudiese tener cabida el 367 del Código Penal, que tiene que ver con promoción o facilitación de explotación sexual, que incluye todas estas conductas, y sobre todo si tú estás recibiendo dinero en relación con esto, ¿ya? Ahora, otra cosa en relación con otra conducta, o sea, en el fondo tengan siempre presente eso, que cuando se trata de niños menores de edad, y sobre todo tú me estás hablando de guagua o niños más chicos, siempre la protección es mucho mayor. Y en el caso del abuso sexual sin contacto corporal, ahora la ley exige menos, ¿ya? Porque antes exigía para todas las conductas que tú tuvieses que probar el ánimo del sujeto de querer excitarse sexualmente, ¿ya? O excitar sexualmente a otro. Ahora ese ánimo se exige solo respecto de una de las conductas que tiene que ver con el sujeto que realiza acciones de significación sexual frente a un menor de edad. Pero todas las otras hipótesis ni siquiera tienes que probar el ánimo de querer excitarse o excitar a otro. Ahora, si lo estoy subiendo por internet, mi propósito está claro que es excitar a lo menos a otras personas, ¿cierto? Entonces, igual, aunque se exigiera, sería fácil de acreditar. Si a ti te llega material asociado a esto que tiene que ver con claramente niños que están siendo víctimas de violencia sexual, bueno, hay un canal para poder denunciar esos hechos, que igual es importante, porque también creo que como comunidad, nosotros en la medida que permanecemos como actores inactivos y solo diciendo, mira lo que pasa, sin hacer nada, nos hacemos cómplices también de perpetuar este tipo de violencia, ¿cierto? Y igual es interesante porque si tú, sobre todo ahora que está súper común esto, que ustedes estén siendo investigados por cualquier delito y de repente a propósito de la investigación de cualquier delito o de estas conversaciones que hemos sabido, por ejemplo, que se han tenido, y entonces se incauta el teléfono celular o se incauta el computador y se encuentran, curiosamente, con videos, ¿cierto?, que tienen que ver con esto, que permanecen en el lugar, que permanecen en el sitio, en su PC o en su celular, o incluso en nubes, porque igual se ha entendido que las nubes son sitios de almacenamiento y entonces pueden ser perseguidos por almacenamiento de material pornográfico infantil, ¿ya? Y para estos efectos también es importante lo que tú señalas, porque el concepto de pornografía infantil incluye no solamente casos en que tú empleas al menor, sino que basta que emplees su voz o imagen en contextos de esta naturaleza para que ese material se califique como pornografía infantil. Así las cosas, frente al ejemplo que tú me señalaste, parece ser un caso claro de pornografía infantil y para eso hay un canal de denuncia pública, porque todos los delitos contra menores de edad son delitos que dan lugar a acción penal pública. Entonces, evidentemente, esas son las formas de perseguir a estas personas, pero vuelvo a mi comentario inicial. Como comunidad tenemos deberes solidarios en relación con esto, ¿cierto? Y que tienen que ver con cuánto hacemos nosotros porque esto se siga perpetuando, ¿sí? Si le damos like, por ejemplo, eso estamos haciendo. Si no denunciamos, lo mismo, ¿sí? Sí, ahí el tema que queda en una zona muy gris,
porque, por ejemplo, esta cuenta específica a la que me refería, ha existido hace como, bueno, desde que la niña nació, la niña tiene como 3, 4 años máximo, y no se ha podido bajar la cuenta. Hay mucha gente que lo intenta, pero uno viéndolo como espectador, en realidad no hay nada sexual en el contenido. Porque, no sé, una niña probando un pepino. Entonces, queda como tan en el medio. Pero ¿cuál es el medio? O sea, a mí me parece que la significación sexual es clara. Pues si yo subo a una niña probando un pepino y introduciéndoselo como si se introdujera un pene, es evidente la significación sexual. Claro. No es necesario actividades sexuales, dice la ley, explícitas o implícitas. Ya. ¿Sí? O sea, reales o simuladas. ¿Sí? ¿Para todo el Claro, efecto? hay igual las normas de TikTok, en este caso, bueno, ahí la verdad también, ahí no desconozco cómo funciona, qué contenido censura y qué contenido no, porque a veces censura en exceso, contenido que en realidad es una persona ejerciendo su libertad de expresión, y en estos casos no, entonces... Bueno, ahí también les insisto, de repente uno porque al final, insistimos, la violencia sexual se ejerce sobre todo contra mujeres y hay redes sociales que han recibido muchas denuncias, muchas, ¿sí? En términos tales que la comunidad sabe que es una red social, de hecho peligrosa, en que se permiten este tipo de conducta y entonces, ¿qué hace? No se cambia de red social, por ejemplo, ya no ve más esa red social, ¿sí? Y efectivamente, bueno, y hay algunas que se van haciendo conocidas y también van cayendo en desuso por lo mismo, pues igual la comunidad. Ahora, estas personas van a existir siempre y entonces por lo mismo de alguna manera se tratan de meter las redes sociales, perdón, las redes asociadas a material pornográfico infantil y a transmisión de contenido pornográfico no ese, sino que contenido pornográfico duro, ¿sí? Que es espantoso. Existen en nuestro país y están mucho más normalizadas en grupos muy grandes de personas que incluso ustedes no podrían creer que están siendo investigadas por estos delitos, que evidentemente son investigaciones privadas que no se pueden mencionar y que aparecen como personas completamente respetables. Así que me parece que, y fíjense que en un caso que yo tuve, la denuncia la hace un chico que era homosexual y que se contactó por Grindr, que es la red social que tienen con otras personas, y de repente el tipo le empieza a decir, oye, pero tú tienes a lo mejor qué más te gusta hacer, eres malito, no sé qué. Y por seguirle la corriente, dice, no es todo, y de repente, ¿te gusta con niños? Ya, oye, porque nosotros tenemos acá un niño, y tenían un niño ahí, a un niño de 5 años que era el sobrino de él, era el hijo de la hermana, ¿ya? Este fue un caso en Valparaíso. Y este gallo le siguió la corriente y logramos, porque nos contactó, y logramos que él se hiciera pasar, como casi era un informante para nosotros, hicieron la denuncia, la fiscalía no hizo nada, y tuvimos que ir nosotros a la PDI a decir, mire lo que está pasando, y se hicieron seguimiento, casi entrega vigilar, y lo pillaron infragante con el niño, ¿ya? Y ese tipo, entonces yo les digo sinceramente, y lo dije en el alegato de apertura, y esta persona es un héroe para mí, ¿sí? Porque en el fondo hace esto en una red social, se da cuenta de lo que está pasando y se expone él, ¿cierto? ¿Y por qué hace eso? Porque él también había sido víctima de abuso cuando chico, ¿sí? Y lo peor de todo, o sea, no sé si lo peor o lo mejor, pero ese niño chico de 5 años nunca supo que había sido, de hecho adoraba a su tío, porque lo que hacían estos tipos era darle medicamentos que sacaban de la hermana, que era enfermera, y lo tenían drogado todos los días. Y así lo violaban y subían material a la red, ¿ya? Entonces, sepan que en el fondo la realidad supera bastante la ficción, lamentablemente. Eso. No sé si tienen más preguntas. Muchas gracias. Sí. Preguntar con respecto a, como por ejemplo, el arte digital. ¿El qué? El arte ¿Ya? digital. Como por ejemplo, si un artista digital le piden una comisión que esté como inclinada a lo que es pornografía infantil, ¿puede hacer una denuncia o alertar? Sí, sí, de todas maneras. No, de todas maneras podría hacerla, y de hecho se hacen investigaciones que son desformalizadas durante mucho tiempo, justamente en busca de tratar de captar la mayor cantidad de personas que estén vinculadas a una red, por ejemplo. Y no, entonces no se activa de inmediato no, se hacen investigaciones durante largo tiempo. Vale. Sí.
¿Las preguntas? Siguiendo como la misma línea de la inteligencia artificial, en el caso en que creen imágenes pornográficas de mujeres ya adultas, ¿qué delito se podría configurar en ese caso? ¿Mujeres adultas? O sea, sí, mayores de edad. No, es que el delito asociado tiene que ver con menores de edad, cuando tú usas su imagen o su voz. Respecto de personas adultas, lamentablemente no hay tanto. De lo que pudiese ser una injuria. De hecho, hay una reforma que tenía que ver justamente, no, pero no se aplicaba el caso con estas imágenes que son enviadas sin tu consentimiento. Se puede dar lugar a una extorsión, por ejemplo, que generalmente deriva en un delito de esta naturaleza, ¿cierto? Que le piden plata o algo, o otra cosa a cambio. Pero esa figura no cabría entre estas, porque solamente se protege a menores de edad, en estos casos. Tendría que tratar de buscarlo en alguna de las figuras que mencioné. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Se me hizo... No. Muchas gracias, profesora. De nada. Muchas gracias por la asistencia. La próxima semana vamos a continuar. Va a ser a las 3 la próxima semana. Vienen 2 abogadas del Ministerio Público que trabajan en la División de Delitos Sexuales y en la División de Ciberdelitos. Hablar de ciberacoso, en la continuación, del fondo, siguiendo la pregunta de deepfake Claro. y casos similares en eso. Continuará. Continuará y van a explicar los cambios jurisprudenciales que la Corte ha ido, o los tribunales han ido evolucionando los conceptos, que cómo se prueban, va a ser una cuestión mucho más enfocada a juicio, pero en el concepto de ciberacoso, ya no